Entonces, ya me equivoqué en algo. No. Pero, digamos, eso es interesante, hay una cantidad de desafíos. Y a alguien le gustan las cosas de gran escala, a alguien de pequeña escala. Como decía al principio, uno tenía que escoger, ya gran escala o este proceso, solo calculo estos términos. Pero ahora tenemos en los modelos actuales tenemos básicamente todos los términos, por así decirlo, no exactamente, pero tenemos todos los términos, lo que domina se balancea solito. Entonces, ya nosotros nos da como resultado sobre la corriente, UIB. Eso nos da el problema que a veces no sabemos esa corriente a qué se debió, cuál fue el factor físico o el término físico que dominó ese balance. Croco tiene una opción, la vamos a describir más adelante, que se llama diagnóstico, donde uno puede grabar no solo la corriente, no solo UIB, sino además el término de Coriolis, el término advectivo, puede estudiar cómo se van balanceando estos términos, y cómo va cambiando ese balance del término. Pero hay un balance y una mezcla de cosas que hace esto desafiante y muy interesante. De forma simplificada, lo que yo entiendo como el desarrollo de la teoría de circulación oceánica empieza más o menos en el 47 con Spedel. O sea, esto es históricamente tarde. Comparando lo que es el desarrollo de las ciencias atmosféricas, mi opinión es que siempre estamos como dos décadas atrás. Estamos haciendo ahora lo que en modelación atmosférica se hacía hace 20 años. Hay un tema de necesidad computacional, impacto social, pero aprendemos mucho de lo que se hace en la parte atmosférica y nuestro desarrollo viene más atrasado. Entonces, Sverdrup en esta época empieza a hablar sobre cómo la circulación superficial del océano se desarrolla se relaciona con el rotor del esfuerzo del viento, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos una gran ecuación, vamos a simplificar y vamos a ver cuáles son los términos que dominan. Y como gran validación, tiene esta curva con algunos puntos de mediciones, ya entonces la curva sigue, la curva que mi ecuación calcula, sigue la tendencia de los puntos para transporte de masa. Y como saben, el transporte oceánico lo medimos en Sverdrup. En el 48, otro de los personajes importantes, Henry Stommel, que es un ícono en la oceanografía norteamericana, empieza a hablar sobre el balance Sverdrup de manera de la fricción de fondo. Yo estuve un tiempo ahí en Woodsboro, donde trabajó Stommel y era como reverenciado históricamente. Se contaban historias míticas de él, así como iba en la carretera, pararon a tomar un café y ahí en la servilleta del café resolví una ecuación, algo que después publicaba. Tenía una capacidad analítica tremenda. Pero esto viene de la época en donde era imposible hacer cálculos computacionales, por lo tanto teníamos que lograr simplificar la dinámica para poder entenderla. Entonces, agregando el término beta, la circulación, en el caso del término beta, tiene esta forma, y con el término beta vemos la intensificación de las corrientes del borde occidental, ¿ya? Entonces, en el Pacífico, Chile, Perú, tenemos una corriente de este tipo, la corriente ancha y lenta. En cambio, en Estados Unidos, en esta parte, tiene la corriente del Golfo, estrecha, intensa, un río dentro del océano. Es muy... Entonces, ¿por qué se producía esa diferencia? Stommel empezó a aportar la teoría de Trapez. Walter Munk ya empieza a crear capas superficiales. Esto estamos hablando de donde tenemos más en la profundidad del océano. Asumimos un océano profundo sin movimiento,
Y ahora que empezamos a medir el fondo del océano, que es muy difícil, sabemos que también hay movimiento del fondo del océano, pero para nuestros desarrollos empezamos a simplificar con esto, y agrega lo que es el tema de la función lateral de las cuencas oceánicas. Piensen, no se olviden que el viento está siempre entregando energía, el viento y la diferencia de calor, el calentamiento solar, la radiación, está entregando energía al océano. Necesitamos algo que le quite energía. Si siempre agregamos energía, el océano hubiera acelerado infinitamente. En cambio, ya aquí empezamos a agregar la fricción como un efecto compensatorio que va al océano. Y aquí ya llegamos a tener algo más realista, más nuestra piscina, cuenca tipo piscina, es una situación donde se ven los giros oceánicos en distintos lados. Entonces, en términos teóricos, con una simplificación muy grande, los desarrollos de Sverdrup, de Stommel-Limón, nos dan las descripciones de las corrientes del borde oriental, las intensificaciones del borde occidental y el efecto de los continentes como fricción lateral. La parte numérica empieza, aquí tenemos uno de los artículos fundamentales, es la serie de 63, ¿ya? Un modelo de Kit Bryan, de la NOAA, el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos, donde, como decía, roba de la meteorología las técnicas y las aplica al océano, o traspasa, y publica un paper sobre circulación no lineal del océano, ¿en dónde? En una revista de ciencias atmosféricas. O sea, yo creo que no teníamos casi nuestra propia revista, ¿no? Pero en ese contexto es en los 60 sí que tenemos esto. Recién este tipo de modelos. También hay un desarrollo en Scripps, en la costa oeste de Estados Unidos, un poquito más adelante. Pero Bryan es uno de los íconos en la parte de navegación. Me falta la visión europea de esto. Yo, como estudié en Estados Unidos, ellos lo hicieron todo, así que capaz que en Europa alguien también lo hizo, pero mi ignorancia ahí está un poco sesgada. Entonces, en el 67 se publica este modelo 3D de circulación oceánica, que es como icónico, que se habla de Brian Cox. El modelo de Brian Cox, todos los profes de población numérica se referían como ese tal modelo, ¿no? El primer modelo 3D, cumpliendo termodinámica, pero con la simplificación de la época y de la planta. Luego, Bryan con Manabe crearon un modelo acoplado a la atmósfera del océano en el 69. O sea, los temas que estamos retomando ahora se sabían importantes desde el 69. Necesitamos la atmósfera por el océano, se empezó a investigar, pero los desarrollos que logren acoplar esos dos procesos por un tema de numérico y computación, los estamos concretando en los últimos años. Y si recuerdan, Manabe es nuestro premio Nobel, uno de los pocos del área atmosférica oceánica que recibió el Nobel de Física. Y parte del reconocimiento por el cual le dieron el Nobel de Física fue estos trabajos en la importancia de la atmósfera. 71, Allen Gill publica sobre el efecto de la topografía en la circulación, efectos de la geometría, en la circulación del modelo del océano del hemisferio sur. Y estos son, ahora que vamos a ver los modelos, es interesante ir a los artículos originales porque uno ve el nivel de simplificación que tenía. O sea, el título es muy grandioso, pero vamos a ver que era un estudio casi teórico. Entonces, este es el modelo del 63, este era nuestro océano 3D, simplemente en un canal, ya, con los lados abiertos. Miren las versiones,
el esfuerzo. Este es el diseño del modelo de Manabe y Bryan para interacción océano-atmósfera. O sea, analizando esto en profundidad, años después te dan el premio Nobel. La ciencia no es hacer algo realista a escala de milímetros, no está en no está en y aquí comparan lo que se observa con lo calculado a través de la modelación, pero ya tenían tierra, tenían agua, tenían una concentración. Este es el modelo que estudia el efecto de la topografía en la circulación. Una caja con un borde recortado, una caja con el borde recortado hasta el fondo. Y ese es el paso Drake, finalmente. Entonces, de ahí venimos. En los 70s, recién estábamos haciendo este tipo de simplificaciones. Estamos logrando numéricamente calcular esto. Entonces, lo que ustedes van a lograr hacer con un par de teclas parece magia respecto a lo que se podía hacer en ese momento. Entonces, 69 primeros modelos globales, ¿ya? Aquí se hace un estudio realista, la zona del Océano Índico, como gran aporte o esfuerzo, se baja de 2 grados a modelo de 1 grado, 100 kilómetros, cuando ahora alguien comentaba que es el modelo de 3 kilómetros y es perfectamente razonable. O sea, vamos a hacerlo 100 veces más fino de lo que se hacía en esa época y no es ningún problema. Ese es el nivel de desarrollo que hemos alcanzado. Entonces, limitaciones constitucionales hacen que eso sea modelos regionales. Hay avances también en el 71, 75. Y en los 80s empieza a implementarse lo que son modelos con lo que se llama superficie libre. Porque hasta entonces los modelos tenían una tapa rígida. La tapa del océano era sólida, no oscilaba. Y en esa época, Orlansky, me parece que es un científico argentino, empezó a implementar que tengamos movimiento de la superficie del océano, es lo que se llama superficie libre. Y esto evoluciona y en esa época se empieza a desarrollar el modelo OM, Digital Ocean Model, de Naylor y Plummer. Este lo pongo por anécdota, es el primer modelo que empecé a usar cuando estaba en el pregrado. En esa época era un solo archivo, todo el modelo está en un solo archivo y el profesor que me enseñó me decía: tienes que conocer el modelo como si fuera un poema, tienes que saber recitar las líneas del código, así, para encontrar los errores, pero era un gran poema ese archivo. Ahora tenemos miles de pequeños, tenemos una antología. Una compilación. Pero era un punto F, así. Uno le ponía print de todos lados para ver dónde estaba saliendo. Otra línea de desarrollo, o sea, tenemos la física está clara, en lo que es la modelación, tenemos las ecuaciones y tenemos el desafío de cómo resolvemos esas ecuaciones computacionalmente. ¿Qué técnica es la más óptima? ¿Qué técnica es la más eficiente? Hay una línea de se llaman modelos espectrales, el SPEM, Spectral Primitive Equation Model. Era otra forma de resolver las ecuaciones. Las ecuaciones las teníamos, pero ¿cómo las resolvemos? Había varias formas. Y conversando con un colega, John Klink, que es como mucho más experto en modelación, me decía que esta línea no avanzó mucho porque era como difícil de interpretar los términos que uno construía en el código, porque uno creaba funciones y el significado físico de cada uno de esos términos era difícil de interpretar. Esto no avanzó mucho, pero fue la base de los modelos que ahora usamos. El SPEM, el grupo de High Model, luego creó el
se llama el Scrum, el modelo de Rogers, que es coordenado a sigma, y del Scrum se derivó el que se llama ROMS. En el 2000, como que a finales de los 90, 2000 ya se estaba consolidando el modelo ROMS. De hecho, cuando yo estaba estudiando ahí, un profesor era experto en ROMS y yo le pedí eso. ¿Por qué no nos hacen una clase sobre modelación? Enséñenos a usar ROMS. Dijo que no, así que aquí estoy. Tratando de llevarle la contraria, pero si me hubiera enseñado, capaz que me hubiera especializado en ROMS y me estaría haciendo otra cosa. Pero en esa época no era muy común enseñar modelación, se veía como que o haces tu doctorado, te vuelves experto en física oceánica y recién usas los modelos. Mi filosofía es más a la inversa, es lo mejor que llegues al doctorado con experiencia en modelación. No empieces el doctorado y recién empiezas a usar un modelo. No. Porque se pierde mucho tiempo y tiempo de madurez, que es lo que... En esa época al final aprendías a modelar, no empezabas tu posgrado modelando. Pero no sé si todavía tenemos el scrum time o el croco, la variable. Si ven en el código, de repente hay una variable de tiempo que no se llama tiempo. Hay una que se llama tiempo y hay una que se llama scrum time. Es un homenaje a los orígenes, es como un chiste en el código. Lo podríamos sacar, pero se pierde historia. Pero de ahí venimos. Ahora, hay cosas muy interesantes. El modelo, como decía, muchos modelos tienen la misma física, pero creo yo que el POM perdió ímpetu en la comunidad porque se diversificó demasiado. No hubo una organización sobre cómo desarrollarlo. Una vez hubo un congreso en Brasil y había como 6 versiones de POM. Y había un grupo tratando de coordinar las versiones y nadie sabía qué lo estaba haciendo. Entonces, nadie le hace caso. Entonces, los desarrollos eran muy amorfos y eso impedía que se construyera una comunidad. Y modelos como ROMS y lo que estamos haciendo con Croco tienen la ventaja que permiten coordinar los esfuerzos y evitar que se desperdicien las repeticiones. Porque podrían ser tan buenas las ecuaciones o los códigos en POM como en Croco, pero si no se compara, si no se transmite, se pierde. Porque hay demasiados modelos, hay muchos modelos. Todos estos son nombres de modelos que pueden encontrar y que de alguna forma u otra hacen lo mismo. Epicom, MOM, POM, POM, AXIC. Entonces, en mi opinión, hay demasiados modelos. Eso diversifica los esfuerzos divide a la gente que se dedica a mejorar o a encontrar errores en los modelos. Y lo que se ha dado naturalmente es que varios de estos grupos se van fusionando. Por ejemplo, HighCom y POP2. Ahora, un colega trabaja con HighCom y cuando fui a verlo hace unos años, me dijo, lo estamos cambiando todos a MOM6. Eso es lo que hay que hacer y el desarrollo de HighCom se acaba. Entonces, ahora de aquí en adelante se va a llamar, lo que hacemos lo vamos a hacer como MOM6 para unificar esfuerzos. Se da también en ciencias atmosféricas. Ustedes conocen seguramente WRF. El primer modelo de atmósfera que yo aprendí no era el 2, sino el antecesor, el LM5, pero en esa época en Estados Unidos estaba el MM5 y estaba el modelo ETA, y el gobierno dijo, o se unen o no hay financiamiento. Y crearon el WRF, esos dos grupos. Porque había dos grupos haciendo modelación atmosférica y mejor que iniciar un solo. Pues ya en este momento MOM6 va a ir reemplazando que HighCom, POP2, históricamente STEM, Scrum se convirtió en ROMS, y de ROMS surgieron varias ramas, la original que aquí estoy llamando ROMS de Rutgers, una rama en Los Ángeles, con el grupo de McWilliams, y la rama de ROMS Agile
que integró los códigos de la parte de Los Ángeles con el Agrif que se desarrolló en Francia, lo desarrolló Laurent Debreu. Y Rose Agrif posteriormente se integró, se hizo una unificación en Francia para juntar elementos de Rose Agrif, de Mars, de Symfony, de Nemo, de HighCon, y eso dio a la creación de lo que estamos aprendiendo ahora, el modelo Croco. Para sacar lo mejor de cada uno y un poco evitar mantener 6 desarrollos paralelos de lo mismo. Hay otras alternativas buenas, modelos como la línea de Mike, que es muy buena, también muy cara. Entonces, no tengo el dinero para pagar la licencia, sino capaz que lo estaría usando, porque funciona. La línea de detalles también en un momento cobró y decidió más bien liberar el código y cobrar más bien por capacitaciones, servicios, pero también son alternativas buenas que existen porque, como decía, la física es la misma. Se saltó una, pero bueno, con la variedad de modelos que hay listas de modelos para entender todas las siglas. Hay gente que se ha dedicado a estudiar la genealogía de los modelos, de dónde viene el modelo que yo estoy estudiando, y era para el modelo científico, y la última vez que revisé, ya también había desaparecido. Estaba en una rama que se extinguió porque finalmente decidieron usar otro modelo en esa pero creo que de repente se da una cosa de, yo creo que tenemos que hacer el modelo de la Universidad de Concepción y se va a llamar UDEX, no sé cuánto, y tengo mi propio modelo y al final, después de un tiempo, desaparece. Pero hay toda una genealogía. La parte climática, por ejemplo, la gente que ha estudiado las conexiones entre los distintos modelos. Entonces, venimos de una historia bastante reciente. Yo creo que buenos esfuerzos de evaluación recién en los 70s. En los 90s, a mitad de los 90s, cuando estaba empezando a usar el POM y quería usar vientos, había que mandar una carta a Estados Unidos para que te dieran una cinta, tener un lector de cintas para leer los vientos y con eso poder forzar tu modelo. Ahora vamos a poder hacer clic y bajamos los datos automáticamente. Eso es, con la perspectiva histórica, es asombroso y bastante reciente. Entonces, hay una convergencia, creo que está dando una convergencia en modelación que van a aprender ahora, les va a servir para este modelo, pero también les va a servir para otros modelos, porque todos comparten elementos muy, muy similares. Entonces, las preguntas que salgan ahora también las pueden hacer otros modelos. No sé si hay algún aspecto histórico que alguien quiera agregar. Anécdota de ¿qué modelos has aprendido tú en tu carrera? Pues, yo vengo de modelos globales, más que nada de y bueno, maestría más como LIS, más como Fox, no realmente como modelos escénicos. Bueno, está claro, también es como esa línea de modelos que se enfocan en lo que está todo el planeta. Tienes que tener una línea para todo el planeta. Claro, el Croco y Rose empiezan a desarrollar lo que llaman la modelación regional. Entonces, hay modelos que se sintetizan en todo el planeta y otros que van, o sea, están como en la escala regional y a veces crecen y a veces se acercan más a la costa. La parte de ingeniería oceánica tiene más modelos que empiezan en la costa y se están tratando de representar aguas cada vez más profundas. Entonces, dependiendo del enfoque, como decía, los problemas son distintos según la escala que estés investigando, pero ahora ya tenemos bastante más poder computacional. De hecho, por ejemplo, incluso en Croco hay una línea de desarrollo para hacer los cálculos en GPU.
y no usar solo las CPUs que, bueno, podemos tener más poder computacional, un poder computacional más compacto si usamos la GPU que la CPU. Pero hay que, nuevamente, no es que falten las ecuaciones, hay que crear los códigos para que puedan ser usados por ese desarrollo. Yo empecé con POM, luego el FDCOM, y el que le falta de apoyo, llegué al ROM-SALIF, y ahí creo que lo que ha ayudado al crecimiento, y a mí me ayudó a crecer en ROM-SALIF, y ahora en Croco, es poder conversar con gente así. De hecho, creo que yo empezaba a mandar preguntas, con FDCOM nunca me contestaban, a pesar de que conocía a la gente que lo desarrolló, pero sí que me contestaron más en ROM-SALIF cuando ya conocía a algunas de las personas en persona. Después de un par de cervezas ya me miraron y dijeron, no es tan tonto, así que le vamos a contestar. Y ese es el objetivo de estas reuniones, que ustedes se conozcan y puedan ver tengan la confianza de preguntar, que la gente que lo usa vea si uno no quiere responder, si no sabe si la respuesta va a ser entendida. Entonces, ustedes, hay cosas que les falta entender, bueno, de ahí uno construye la respuesta, pero es mucho más fácil la dinámica de compartir cuando conocemos nuestro nivel. ¿Qué viene después? No sé. Capaz que Croco va a cambiar a otro modelo, va a mutar, no sé. Pero la física está ahí. Yo creo que grandes desafíos están en la línea de turbulencia, modelo de turbulencia que es cómo mezclar de una forma más realista. Pero eso ya, ahí empezamos a invadir el área de la dinámica de fluidos geofísicos, los modelos de ingeniería como ANSYS. Hoy hay que acoplarnos quizá a eso, de la misma forma que hay gente que se acopla Wavebash con Swan. Con un colega hemos trabajado en acoplar Croco con ANSYS Fluent para representar más el efecto de las estructuras, jaulas, por ejemplo, huelgas de bivalvos, todo eso se puede hacer. Todo eso modifica la circulación, tal como representarlo. Pero para allá vamos, hay mucho poder computacional, mucho más de lo que había en el principio. Hay bastantes más datos para trabajar. Siempre faltan datos, pero ya hemos avanzado bastante. Eso sería mis comentarios. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna anécdota respecto a la historia. Me surgió la duda que mencionaste el ICOM sobre los modelos no estructurados en grillas no estructuradas. Más o menos en qué momento empezó a empezar a hacer modelos no desarrollados. O sea, yo creo que lo que conocí es ya en los 90s que había modelos de grandes grillas que llamaban de elementos finitos. Entonces, nuevamente, teniendo la ecuación es como discretizas la ecuación, ¿no? Como calculas de forma que haya una conservación de los trazadores, ¿no? De energía y de momento. Ese ha sido como el gran desafío. Yo discretizo así y de esa forma logro esto. Entonces, eso existieron unos elementos finitos, ya, o sea, me volvió el nombre. El Fundify, existía en ese momento. Y de hecho, en ese momento, por ejemplo, hubo un curso en Chile y alguien decía que tiene que hacer una gran malla con triangulitos para toda la costa de Chile y así. Esos modelos son interesantes, pero la creación de la grilla es súper complicada. El EPICOM surge, si no mal me acuerdo, con una adaptación del POM, pero a grillas no estructuradas. Cómo discretizas el espacio. La misma ecuación, pero cómo calculas las derivadas.
se ve más bonito porque se ajusta mejor a la costa, pero calcula lo mismo. De hecho, hay un gran paper, el gran paper fundacional del EPICOM, es un paper donde se compara con los drones y dice, logramos lo mismo pero más rápido. Y dice, bueno, pero es lo mismo, ¿no? Sí, pero es más rápido. Yo tomo 2 tazas de café de una. Y ya, o sea, ¿quién tiene prisa, no? Pues, son más eficientes, pero si yo tengo una computadora bancaria no necesito esa eficiencia. Esa eficiencia que tengo que aterrizar en los aviones, pero no sé si no son inherentemente mejores. Y también ese ya es un mundo bien de securitización. Yo le pregunté a uno de los desarrolladores de Croco si iban a hacer Croco en el Maya de Estructuras y casi me muero. No, eso está inherentemente mal. Hay un problema de conservación de las obras en ese tipo de securitización. Eso es lo que tienes que sembrar, que realmente tengas conservación. Creo que hay alguien de Canadá, no sé que hay un problema con cómo se están cambiando, no sé. Pero es otra forma de solucionar. Ahora, también todos los modelos tienen errores. Si ese error no te afecta a lo que estás investigando, puedes usar ese modelo y está mal en eso, pero pues, está mal en la profundidad. Entonces, se puede hacer así. Proco ha preferido refinar la grilla con dominios enviados en vez de hacer mallas de estructura. Y hay algo que se llama grillas, una adaptación multigrilla donde puedes poner muchas mallas chiquitas de una forma más mallas, pero más locales. El tema es cómo integrarlas, cómo realmente tener un producto de salida que sea usual. Pero sí, los de triangulitos, digamos, existen de siempre. O sea, vienen, no solo de la aplicación Oceano, es la que se ha intentado desde los 90 años. Pero ahí. ¿Cómo se espera que va a impactar todo este campo de la modelación, la llegada de la inteligencia artificial, o cómo lo está impactando? Sí, adivinando, o sea, hay, a ver, debería impactar en resolver cosas que no están resueltas, o sea, términos que no están ahí. Quizá podría aportar en representar mejor la mezcla de lo que puede decir. De alguna forma, esa caja negra que tiene un mejor valor de cuánto se mezcla, creo que podría estar ahí. No sé cómo va a mejorar la inteligencia artificial con Coriolis. O sea, si ya lo sabes calcular, si hay una certeza física y matemática de cómo calcularlo, la inteligencia artificial no aporta más. Podría ser más eficiente algunos cálculos, pero nuevamente es más rápido, nada más. Mejor. Puede que cosas que demoremos 2 semanas se demoran 2 minutos, pero llegas a lo mismo. Eso impactaría aplicaciones en tiempo real o pronósticos. Pero no, sí se está investigando. Una celda, una colega chilena, hizo un postdoc en eso, pero se está investigando sobre cómo lo ven. ¿Tú te acuerdas que el tema del postdoc de Marcela Envenot? Era sobre machine learning, Claro, sí. para sustituir una parte de ¿Qué parte no te acuerdas? No, yo puedo buscar si quieres. Entonces, claro, se puede reemplazar partes, pero no sé, para que sea más
más rápido, no sé si es mucho de aporte científico, es más práctico, ¿no? Pero sí, igual sí, ¿no? Para hacerlo más rápido. No es como la manera de desarrollar una palabra. Porque ahora es como la escapabilidad, la solución. Claro, la nacional puede ser una cosa. Sí, me parece, ahora estoy recordando, hay, por ejemplo, en los modelos, ahora tenemos ya más claro que los remolinos, que aparecen remolinos de circulación en un seno, y el efecto de el transporte vertical debido a los remolinos es algo que podría parametrizarse, o sea, parametrizar en el sentido que no puedo solamente resolver esa escala, no puedo hacer la grilla tan finita como para que eso se dé naturalmente. Así que voy a usar estas técnicas estadísticas, finalmente, para representar bien la componente de transporte vertical a través de un medio. Ese tipo de cosas, por ese tipo de cosas, o sea, cuando tienes una grilla de tamaño, todo lo que es más chico que eso, no lo resuelves. Entonces, quizá lo que sabes que existe, pues eso que sabes que existe, porque no alcanzas a resolver, porque tu grilla no puede ser más chica, ahí puedes agregar una técnica de chico de grilla. Pero es eficiencia, me parece, más que novedad, El conocimiento de los procesos. más que física. Entonces, supongo que también, no sé si se puede como la parte física, pero sí como la parte del flujo de la alimentación, el sistema de la alimentación de los datos. Las técnicas de machine learning, las investigaciones de datos, se incorporan a todos los datos. Pero eso seguiría de nuevo mejorando la eficiencia. En el fondo es eficiencia, porque asimilación de datos de forma muy simplificada es la búsqueda de un de forma sistemática o guiada, y si logras tener un sistema que a través de machine learning logra encontrar el mínimo de la función de costo que defines, más rápidamente va a ser mejor. Eso es útil, en este momento eso es útil, por ejemplo, porque en muchos lugares no se hace asimilación de datos porque es demasiado costoso. O sea, tienes los datos, tienes los modelos, pero implementar eso implica del orden de 20 veces el tiempo de cálculo. Si ahora pagabas 100.000 por el tiempo de cálculo, ahora tienes que pagar 20 veces eso y no te da bolsillo, ¿no? A pesar de que sea la computadora. Si eso lo hace más rápido, puede ser un aporte, pero hay que entender que es bastante sencillo. Pero, bueno, puede ser muy parecido. Se está intentando, pero las aplicaciones directas todavía no están en los códigos. Capaz que viene un cambio. Ahora es más un problema filosófico, ¿no? ¿Perdón? Se convierte más la pregunta en un problema filosófico, en lo que se llega al punto de aplicación, que finalmente lo que hace es eficientizar esos procesos que son recurrentes. Para poder utilizar machine learning se necesitaría para encontrar eso. Y tú tienes que entrenar la máquina. O sea, entonces, igual, está bien. No sé si te va a dar un resultado que no ha visto antes. Tal vez en eso sí que pudiera como impactar positivamente, saber escenarios que tal vez no se contemplaron en algún momento. La rapidez tiene esa ventaja, que te permite ser más experimento. Entonces, también puede ser, pero a pesar soy muy purista en decir que no impacta la física, igual más rápido es una gran ventaja. Pero por ahora yo solo he visto eso de velocidad en una cosa en que las cosas sean más rápidas.